están? Bienvenidos a un nuevo programa de Con Ojo Clínico. No soy Maritza Tapia en esta oportunidad, soy Catherine Ibáñez. Los voy a estar acompañando Con este Ojo Clínico. Partimos con los efectos de la pospandemia. ¿Quién tiene hijos? Yo tengo hijos, por ejemplo, y seguramente ya hemos visto las repercusiones que ha generado la pandemia producto del encierro, la poca sociabilidad. Hay efectos que se siguen todavía generando. Vamos a conversar de eso en este Con Ojo Clínico. En cuanto a las relaciones interpersonales con los niños y niñas, yo creo que para ellos igual fue complejo. No tenían el hábito, los más pequeños, de obviamente estar con más niños, compartir con más niños. Todo fue a través de una pantalla. Entonces, cuando hubo que retomar esto de vuelta, creo que la convivencia se hizo como un poco difícil. No acostumbrarse a lidiar con otra persona. Parte de lo que es el habla de los niños se reproduce compartiendo con otros niños y eso se ha visto cierto retraso. Este es un tema que preocupa sobre todo a los que somos padres, los que somos madres, porque claro, los niños tuvieron un impacto principalmente desde la sociabilización, probablemente con la pandemia, también el hecho de usar tanto tiempo, ¿no? Estas mascarillas que impedían ver el rostro de los otros y también desde una simplicidad y una cantidad de efectos psicológicos y también físicos. Vamos a conversar de esto en Con Ojo Clínico. Ya está con nosotros Andrea Godoy, ella es psicóloga de Clínica Bupa. Andrea, bienvenida, gracias por estar con nosotros acá en Con Ojo Clínico y hablar de este tema que nos preocupa. Y digo nos preocupa, yo también soy mamá, a la mayoría de los papás. Bienvenida. Hola, muy buen día, gracias por esta invitación. Y como dices tú, Katy, es una instancia en donde podemos reflexionar de todo esto que ha pasado, y no tan solo en nuestros hijos, a cada uno en particular. Entonces, poder prestar atención, reflexionar, y buscar ciertas estrategias para poder avanzar, por cierto, que vienen muy bien en estos tiempos. Sí, Andrea, aquí estamos en varias dimensiones, ¿no? Tenemos niños que a lo mejor fueron preescolares, los llamados niños criados en pandemia, otros que también fueron los adolescentes, que me parece que son dos grupos distintos. Pero en términos generales, si uno pudiese hablar y la preocupación paternal, maternal, ¿cuál es el impacto mayor, sin duda, que han podido tener nuestros niños durante este periodo de pandemia, con todos los efectos del confinamiento, por ejemplo, y la poca vida social? Por supuesto, hay un tema que tiene que ver con la regulación emocional. Si bien es cierto, en las familias tiene que partir esta base, en la parte escolar es donde se producen muchos intercambios desde esta regulación, como contener, empatizar, aprender a relacionarme con el otro. Y es ahí cuando perdemos esta interacción. Estuvimos mucho tiempo confinados, prácticamente 2 años, ¿cierto? Se generaron muchísimas dificultades y sobre todo en estos grupos, desde lo más pequeño, donde venían las primeras bases para este segundo ciclo de desarrollo donde consolidamos la identidad de los jóvenes. Andrea, mira, yo lo voy a poner en mi ejemplo, quizás pueda representar a otros padres, quizás no, pero probablemente hay puntos en comunes. Yo tengo una niña pequeña de 5 años. Cuando uno tiene niños pequeños, los niños generalmente, hijos únicos, por ejemplo, había poca sociabilidad. Costó que pudiese compartir con otros niños y generar una sociabilidad, ¿no es cierto?, más amplia. Hoy día ya siento que hemos avanzado en eso, pero en la actualidad y pensando todo el tiempo que ha pasado, ¿cómo podemos nosotros ayudar a un poco minimizar los efectos que nos dejó la pandemia? Sí, el primer consejo para los padres tiene que ver con generar espacios de conversación, de contención emocional. Más bien no culpabilizando ciertos actos que cometen, sobre todo los más chiquititos, que cuesta que ellos puedan comprender algunas situaciones, pero el acompañar, el no dejarlos solos, va a permitir que ellos, por un lado, estén más tranquilos, vayan generando seguridad y confianza. Ellos tienen una plasticidad importante. A veces nosotros los adultos somos los que nos complicamos para poder explicar alguna situación. Tenemos que permitir también que ellos puedan generar esta sensación de, estoy frustrado, ¿cierto? Me cuesta comprender la adversidad, pero por otro lado tienen recursos, tienen herramientas para poder ir haciendo el frente a diversas situaciones, promover de alguna manera la adaptación a este cambio de una manera mucho más resiliente.
Sí, hay otro punto también que a mí me llama la atención, tiene que ver con la escolaridad, porque la escolaridad para muchos niños, pienso en algunos preescolares, por ejemplo, partió en la casa, con las tablets, ¿no? Conectados a un dispositivo electrónico que no es lo tradicional. ¿Qué pasa con eso, los impactos que genera y cómo graduar ahora que estamos como retomando una vida normal? Porque, Andrea, para muchos niños el tema de la pantalla era la vida normal, ¿no? Y sigue siendo, en muchos casos, la vida normal. Mira, lo importante es generar medidas de prevención. Y desde eso, obviamente, los padres vamos a ser quienes vamos a generar esta instancia, el encuadre, como decimos nosotros, poder generar normas, ¿cierto?, que no signifiquen rigidez, sino que ordenar la casa interna. Si ordenamos la casa interna, por supuesto, afuera, en lo social, también va a ser más fácil que ellos se puedan adaptar. Por ejemplo, desde tener horarios de alimentación. Rutinas. Rutinas. Rutinas, por supuesto, generando estos hábitos, y estos se van instaurando todos los días. Puede ser de una manera, en palabras simples, pero lo importante es que el niño pueda comprender que es importante generar esta rutina. Entonces, por ejemplo, como decía, hábitos de sueño, horarios para ir a acostarse, horarios de alimentación, horarios incluso para el uso de los dispositivos. Porque en la medida que yo lo dejo libre, el niño tiene como esta norma. Deja de tenerme ahí, Andrea, porque ese es un tremendo tema. Yo me acuerdo que previo a la pandemia el tema de las pantallas era como una recomendación, ¿no?, que hacían los pediatras, los especialistas. Bueno, no le ponga pantalla a los niños tan pequeños y todo. Pero con la pandemia todo cambió, las clases comenzaron a hacer por acá, los niños se habituaron a esto. ¿Cómo trabajar en esa graduación de las pantallas? No es un tema fácil. Mira, como te decía antes, desde generar estas medidas de prevención, por ejemplo, sin decir, oye, tienes que estar solo un ratito con la pantalla, generemos otra estrategia. Busquemos espacio de deporte, espacio incluso nosotros padres, salir a caminar con ellos, vamos a comprar, es como esto que le decimos a los adultos, baje del auto, camine y así hace un poco de ejercicio. Con los chicos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo ahí? No le estoy diciendo concretamente, sal de la pantalla, sino que yo cambio el foco. Y a cambiar el foco mantengo cierta comunicación, confianza, espacio de este intercambio de lo que tú deseas y lo que yo observo también si te hace bien o no. Sí. Generando este bienestar. ¿Qué tenemos que observar ahí? Porque, insisto, yo he conversado con varias personas que son mamás, que son papás, y dicen, no, es un problema, porque en el fondo el niño se ha acostumbrado un poquito a la pantalla, me cuesta sacársela, porque genera como una especie de adicción igual. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Es un problema real para los padres de hoy, para todos los padres. ¿En qué tenemos que fijarnos y dónde poner alerta? Y cómo quizás una técnica útil para poder lograr eso que tú nos recomiendas. Mira, es verdad, todo este tema de la tecnología en exceso, por supuesto, nos lleva a la adicción. Hemos visto casos donde incluso niños y jóvenes no van ni al baño, o dejan de comer, dejan de dormir. Hemos cambiado el ciclo circadiano, esto de dormir en la noche y vigilia de día, se ha invertido. Y pasa porque están muy solos los chicos. ¿Dónde está el adulto responsable? Si bien es cierto, el adulto está muy ocupado entre el trabajo, en el deber, en el hacer y responder a todas las responsabilidades, ¿cierto?, que tenemos día a día. Pero también implica, como padres, estemos ahí presentes. Estamos generando este bienestar más bien económico para que el niño esté siempre contento o con todas las necesidades que en la actualidad hoy día ellos están requiriendo. Pero ¿de qué manera yo estoy presente como papá? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Como decían antes, generar rutinas significa horarios. Y horarios significa también, desde yo papá, tengo que estar supervisando ese horario. Sí. No con el látigo, por cierto, pero sí ocuparme de tener horario de desayuno, y el desayuno implica sal de la pieza, comamos en el comedor. ¿Sí? Mira, son tips tan chiquititos, pero son tan importantes. Pero que hay que repetirlos constantemente. Repetirlo, como lavarse los dientes. Yo todos los días me lavo los dientes, por lo tanto se instaura el hábito y yo ya sé que si no me lavo los dientes, en algún minuto mi dentadura se va a echar a perder.
pasa en todos estos factores que nos llevan de alguna manera a generar esta adicción, ¿cierto? Ya sea a lo tecnológico, incluso a este aislamiento. Porque este aparato de alguna manera, si bien es cierto, nos ayuda mucho a todos, pero también va generando mucho aislamiento. Nos separa ahí de la realidad. Sí, estas habilidades blandas de poder comunicarme con un otro también se ven entorpecidas. Oye, Andrea, me hace sentido... Discúlpame que te interrumpa, me hace sentido lo que dices de los padres, porque finalmente cuando uno a veces por trabajo ocupa el dispositivo electrónico, a veces los hijos, mi hija lo hace, me dice, mamá, no uses el teléfono, le digo yo, no uses la tablet, pero mamá, si tú estás usando el teléfono. Entonces ahí también uno tiene que predicar un poquito con el ejemplo, uno a veces no se da cuenta. Sí, sabes que es tan importante lo que ellos observan y pueden verbalizar, que también nosotros como adultos hemos perdido esa capacidad. Entonces, ambos tenemos mucho que aprender del uno del otro. Nunca dejamos de hacerlo. Por lo tanto, que desde ahí podamos generar estos espacios de acompañamiento. Fíjate que incluso es como volver un poco a esto que hacían antiguas generaciones. Eso salir a bueno. jugar, salir a comprar. Lo cotidiano. Sí, estar en talleres extraprogramáticos, ahora que ya hemos vuelto a la presencialidad. Oye, Andrea, eso es súper clave, mira, y yo creo que es lo que le preocupa también a los padres que vamos a ver a continuación, porque salimos acá con Ojo Clínico a buscar papás que opinaran sobre esto. Entonces, ahondemos en eso, lo tradicional. Las cosas cotidianas que hacíamos, veamos primero a continuación qué dijeron los padres y luego volvemos contigo. Ya, súper. A pesar de que en un momento creímos que jamás llegaría esta noticia, lo cierto es que sí, por fin llegó. La OMS declaró el fin de la pandemia, que no significa que se hayan acabado los efectos post-encierro. Son niños y adolescentes los que principalmente se ven salpicados por estos efectos post-encierro y post-cuarentena. ¿Nos podrías contar un poquito los cambios de tal vez de conducta, de hábitos que tuvieron los niños durante los años anteriores cuando estuvimos encerrados por la pandemia? Bueno, yo creo que se volvieron más irritables al momento de que no podían salir a la plaza, despejarse. No conocían un parque, no conocían el medio ambiente. De verdad que les costó mucho adaptarse al ambiente con sus compañeros. Considerando que se encuentran en una etapa crítica para su desarrollo socioemocional, la falta de convivencias con sus pares ha hecho que hayan generado síntomas de depresión e incluso estrés, lo cual ha sido significativo y ha repercutido de forma directa en un aumento considerable de las denuncias por discriminación, acoso en contexto escolar. ¿De cómo repercutió el tema de la vuelta ya como a lo presencial en la convivencia propiamente tal? Sí, es difícil porque tenemos que pensar que igual los niños estuvieron 2 años en casa con su familia. Muchos niños ahora no hablan porque no vieron eso en su entorno cuando nunca salieron. Entonces yo creo que es bastante importante que estemos todos juntos ahora, que ya puedan estar con otros niños, sí, convivir, es súper importante. El encierro y aislamiento hizo que los muchachos aumentaran considerablemente la cantidad de horas que pasaban frente a una pantalla, lo que a juicio de muchos expertos modificó su conducta, exacerbando los síntomas asociados al encierro, lo que se traduce en una falta de integración social, ya que no saben manejar sus emociones y no logran tener una relación sana con su entorno. ¿Tú conoces cuántas horas pasa tu niña al frente de una pantalla, en los videojuegos, en el celular? Bueno, en el celular yo creo que alrededor como de 1 hora más o menos. Afecta demasiado en el comportamiento de los niños. Afecta mucho, tanto el sueño, porque mi hija no dormía bien. Hay que evitar, por su problema del habla, es lo que menos puedan pasar en pantalla mejor. Aunque sea pequeña, cuando está en el teléfono se enfoca demasiado en el teléfono y quedan totalmente atrapados en el teléfono. Según la encuesta nacional de monitoreo de establecimientos de educación en pandemia, el 59% de colegios consideró que el bienestar mental de sus estudiantes empeoró con respecto a 2019 y la cifra se eleva a 70% cuando la consulta se concentra en los estudiantes de educación media. Cifras que repercuten directamente en la convivencia escolar, dejando la siguiente pregunta: ¿cómo evitar que estos problemas se acarreen a la adultez? Queda clarísimo, Andrea, ahí las preocupaciones, las pantallas y lo que estábamos hablando antes, lo cotidiano. Así Volver es. a eso. Oye, generalmente escuchamos en consulta que dentro de esta sintomatología está presente la ansiedad, la tristeza, frustración. Ellos están muy irritables. La depresión en los niños se demuestra a través de esta irritabilidad. Problemas para dormir, ¿cierto? Los trastornos alimentarios que te decía. Entonces, en la medida que nosotros generamos rutinas saludables, por cierto, van a permitir que todos los días demos un pasito más. Es como cuando yo le enseño a mis pacientes a tener una mejor relación con los alimentos y me dicen, pero ¿cómo lo hago si toda la vida he comido rápido?
acá pasa exactamente lo mismo. La tecnología de alguna manera es tan rápida, es tan veloz, que no me permite procesar aquello que estoy recién conociendo, aprendiendo, que ya quiero otra cosa. Entonces, además de desechable, necesitamos calmarnos, necesitamos generar esa pausa interna para poder de a poco, ¿cierto?, ir superando todas estas barreras que se nos están colocando. Y como decía adelante, para poder generar rutinas y llevarnos a esta interacción con mejor calidad, necesitamos ambas partes poner a disposición, ¿cierto?, esas ganas de poder generar este cambio. Ujú. El cambio tenemos que trabajarlo todos los días, y es como cuando nosotros le preparamos a los niños la lonchera. Mira, yo trato de usar muchas metáforas para que Sí, se entienda. obvio. Preparamos la lonchera todos los días para que tengan sus colaciones, Así el es. almuerzo, ¿cierto? Eso es una rutina que se instaura. Por lo tanto, el niño sabe que si no lleva la lonchera va a pasar hambre, porque va a tener fatiga Sí, claro. física, ¿cierto? Y también eso me va a traer otras consecuencias a nivel cognitivo. Por no comer una colación quizás no voy a poder procesar bien el siguiente pensamiento. Estoy ocupando mucho mis neuronas en el momento de estar atento a la clase. Son muchas horas que estoy ahí. Por lo tanto, en la medida que yo pueda equilibrar la balanza, va a ser siempre muy beneficioso. Los cambios de conductas no nacen porque sí. Tenemos que generar ese hábito. Entonces, dentro de esta prevención, ¿cierto?, observar, prevenir cuáles son los primeros síntomas que están apareciendo en mi hijo antes que se agudice y se patologice una situación en particular. Oye, Andrea, las redes sociales, las pantallas, ya sabemos que son un problema, pero también son un beneficio. Y aquí le vamos a dar el lado bueno porque la gente así opina, ¿no? A través de nuestras redes sociales, en Chile TV, y opina también y hace preguntas respecto a este tema. Entonces, por ejemplo, nosotros les preguntamos cuáles eran las dudas del efecto pospandemia en la escolaridad, para que las pudieran plantear y te las pudiéramos preguntar a ti. Las vamos a ver ya desplegadas. Y ahí tenemos una. Tammy Hacker preguntó, defensas bajas y problemas de sociabilidad, que es un poquito lo que hemos estado hablando, ¿no? Claro, una cosa como más médica, que ahora los niños se enferman hasta por si acaso, cuando sacamos la mascarilla, pero también problemas para sociabilizar con pares. Justamente, mira, tocaste en el clavo, la mascarilla. La mascarilla vino incluso a servirme casi de escudo. ¿En qué me dirás tú? En esto de la autoimagen. Hay chicos incluso que no se quisieron retirar la mascarilla porque tenían vergüenza de mostrar la sonrisa. Entonces me sirvió para protegerme, pero ¿qué ahora que debo volver afuera sin esta mascarilla? ¿Cómo yo empiezo a generar esta autoconfianza, a elevar mi autoestima y estar tranquilo con esto que soy yo? Y entonces en eso los padres, por supuesto, en la medida que podamos comprender qué es aquello que está pasando con mi hijo, voy a ser capaz también de brindarle este soporte, esta contención y no apurar tampoco ese cambio. O sea, ellos necesitan este tiempo de procesamiento para ir desensibilizando sistemáticamente esta facilidad de poder volver al sistema de una manera más amorosa y compasiva consigo mismo. Oye, mira, Andrea, te complemento eso. Acá hay otra opinión. Pulpería Negra dice, les preguntamos, ¿no es cierto?, los efectos. Obesidad, ese es un tremendo tema que también influye en la parte más psicológica. Adicción al celular, que eso ya lo hemos hablado. Problemas oculares, mira, esa es como una preocupación que emana también de quienes nos escriben. Mira, necesitamos de alguna manera, y aunque suene reiterativo, volver un poco a la generación antigua en donde salíamos a jugar, teníamos comidas más caseras, volver a lo natural. Y voy a ir a otra metáfora. No sé si te acuerdas de la prehistoria, el hombre de las cavernas. ¿Qué hacía el hombre de las cavernas? Salía a caminar, ¿cierto?, largos trechos para ir a cazar su alimento y volvía. Y acá la manada, de alguna manera, ¿qué hacía? Cultivaba la tierra. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Alimentos naturales, ¿cierto? Y, alimentos naturales y movimiento. ¿Qué tenemos hoy? Una cantidad enorme de alimentos ultraprocesados que de alguna manera son muy fáciles. Y con la tecnología más se exacerbó. Marco y llega mi alimento. Sí. Por lo tanto, no me muevo de mi asiento. Una vida sedentaria, falta de descanso, falta de sueño. Por lo tanto, cada vez todos estos factores que te fui nombrando me fueron llevando más a este espacio de peso alto, que en muchas personas sí ha tenido consecuencias complejas. La obesidad no es un tema simple de tratar,
hay que tener cuidado con aquello que yo digo de la otra persona. Sí. Entonces, además se ha generado en estos espacios escolares, producto de esta misma obesidad y que en pandemia se agudizó aún más, mucho bullying, mucha funa escolar. Entonces, ¿de qué manera yo cuido y protejo a mis niños que no vivan esta experiencia? Lamentablemente va a ser difícil que yo lo pueda evitar, pero sí puedo aportar. ¿Y cómo aporto? Desde la casa, con estas cosas que ya fuimos mencionando. Sí, en los colegios están llevando a cabo muchas estrategias, sí, de convivencia escolar y de prevención ante situaciones de riesgo. Sobre todo que se ha generado mucha violencia, están trabajando en el tema de la prevención del suicidio, entonces son temáticas de alto impacto que hoy día no nos podemos hacer ni los ciegos ni los sordos. Necesitamos atender todos estos para poder contener, proteger, incluso empatizar con el sufrimiento que tienen nuestros hijos. Oye, súper clave, Andrea, me encantó la Andrea. Yo voy a implementar de inmediato todos los consejos que dio, porque yo soy madre y me he visto afectada y beneficiada por todas estas cosas. Te quiero mandar un abrazo, Andrea Godoy, psicóloga de Clínica Bucpa, por habernos ayudado, y ahí de pronto nos encontramos en otra instancia nuevamente. Que estés muy bien. Muchas gracias, Katy. Chao. Súper buenos los consejos de la... Igual, que tengas lindo día. Súper buenos los consejos de Andrea respecto a este tema, pero ya tenemos que despedir el programa. Y despedimos este Con Ojo Clínico con una noticia positiva, porque la Universidad de Chile trabaja en muchas cosas que son muy útiles, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con beneficios para las personas. Y esta es una tecnología, fíjense, que permite probar nuevas tecnologías, nuevos medicamentos para controlar el Alzheimer. Es una preocupación que hay a nivel mundial, es de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y que busca elaborar un sistema que pueda generar una especie de chip que con una tecnología especial le pueda generar una especie de tope, ¿no?, a lo que ocurre cerebralmente y generativamente en el ámbito neuronal con el tema del Alzheimer. Es un avance que se está generando desde la Universidad de Chile, es una noticia positiva que podría generar grandes impactos. Abrazos grandes para todos los que han estado con nosotros en Con Ojo Clínico. Aplauso para todo el equipo. Gracias por acogerme. Espero no haberlo hecho bien, haber estado a la altura. Un besito grande para la Maritza Tapia, que es la conductora de este programa. Y ustedes síganos en uchiletv.cl, en la red de Uchile TV, en el 11. A ver si me lo soplan, 11.2. Gracias, Nicole, 11.2 de la señal digital. Soy Catherine Ibáñez. Les mando un abrazo. Estamos en todas las pantallas. Nos vemos pronto en otro proyecto. ¿Quién sabe aquí? En Con Ojo Clínico. Que estén bien.